¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a esta sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. El día de hoy vamos a platicar con Eliodoro Araiza, quien es el fiscal zona centro aquí en el estado de Chihuahua, a quien le doy la bienvenida, fiscal. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho el espacio. ¿Cómo andan las cosas? Dentro de lo que cabe, bien. Seguimos trabajando, seguimos avanzando, cumpliendo con la encomienda y pues bueno, aportando un granito de arena en esta institución en donde hay muchas mujeres, muchos hombres comprometidos con procurar justicia para los chihuahuenses. El tema de la procuración de justicia, un tema que ha sido, pues, no digamos nuevo, pero muy popular durante los últimos meses. Este año, doctor, ¿en qué se ha enfocado la Fiscalía Zona Centro? Miren, tenemos un mandato muy claro por parte del fiscal general, Ciao Jauregui, en que una de las directivas es que la institución atienda bien a las personas. Y para atender bien a las personas, en el trato amable, pero además eficiente de las personas, implementamos una reingeniería de procesos que partió de un análisis y una evaluación numérico de qué estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, cómo lo podíamos medir y cómo lo podíamos mejorar. Y respecto de este punto, se fueron implementando una serie de medidas, primero para construir los indicadores. Julio 2023, que es cuando ingreso como fiscal zona centro, te voy a dar el dato cuántas carpetas de investigación totales había en zona centro, no solo en Chihuahua, sí. El 80% está en Chihuahua, pero está Delicias, Camargo, Saucillo, Ojinaga, Aldama, Santa Isabel, entre otros. 171,000 carpetas totales. ¿Y cuántos ministerios públicos están integrando carpetas en zona centro en ese momento? 230. Hay otros ministerios públicos que hacen otras funciones, en atención temprana, contestando agravios o asesorías, en fin. Pero integrando carpetas había 230 ministerios públicos. Entonces eso te da un promedio de carpetas por ministerios públicos muy elevado en relación a lo que pueden atender diarios. De esas carpetas, aproximadamente unas 33,000 estaban en investigación. Entonces partimos de esa numeralia para poder poner indicadores. ¿Y cuántas audiencias se están llevando a cabo en el mes? Aproximadamente 900. Okay. Bueno, ¿y cuántas de las carpetas, fíjate, estos miles que existen, de las 171,000 y las 39,000 carpetas que existen, cuántos estamos judicializando promedio al mes? Es decir, ¿cuánto hay una respuesta de que un ministerio público integra y le hace una solicitud a un juez? Ya sea para solicitarle un CIARA o para una formulación de imputación, una solicitud de orden de aprehensión, una vinculación a proceso, en fin, 230. Entonces, dices tú, caray, pues estás judicializando una carpeta por ministerio público al mes. Entonces, esa referencia numérica te debe decir algo está pasando que no está muy adecuado. Entonces empezamos a revisar cada uno de los procesos de manera diferenciada, insisto, todo con la supervisión del fiscal general y con mucho apoyo de la gobernadora. Esto lo hemos platicado con la gobernadora porque está muy pendiente de qué está pasando con la Procuración de Justicia de los chihuahuenses y qué estamos haciendo para mejorar la atención. Y entonces, bueno, partimos también de que cada delito tiene una fenomenología diferente y se debe tratar distinto. No puedo investigar igual los homicidios que los fraudes, que el robo de ganado, que el robo de vehículo, que las personas ausentes, que la violencia familiar. Cada una tiene una naturaleza distinta y tienen cosas en común. Entonces partimos de lo común, de la metodología, y el primer resultado que nos da es necesitamos establecer criterios de medición, metas y cómo podemos evaluar lo que el Ministerio Público está haciendo y si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces, en ese sentido, trabajamos primero en una matriz de indicadores que aquí con el apoyo de FICOSEC construimos un esquema con un software que se va a medir, a ver, ¿cuántas carpetas tienes? ¿Cuántas recibiste en el mes? ¿Cuántas resolviste? ¿Cómo resolviste? ¿Cuántas órdenes de aprehensión solicitaste? ¿Cuántas te concedieron? ¿Cuántas te negaron? ¿Cuántas sentencias tienes? ¿Qué hiciste con el rezago? ¿Sí? ¿Cuántas quejas tienes? Y es algo muy complejo, pero al final de cuentas se le va a dar un peso numérico para poder decir, oye, este Ministerio Público tiene un porcentaje de desempeño del 70% o del 80%. O aquí hay un embudo, ¿no? O aquí tenemos una situación. Y entonces ya los ajustes respecto al personal pueden ser con una herramienta objetiva para poder decir quién se está cumpliendo con su trabajo, a quién tenemos que capacitar más para mejorar lo que es el factor humano. Y entonces parte también por una metodología
Precisamente te muestro, este es el testigo, apenas están imprimiendo y los vamos a repartir por vía digital, un manual de el Ministerio Público de cuáles son los procedimientos que tienen que hacer por cada uno de los delitos. Lo hicimos junto con la Universidad Autónoma de Chihuahua, en base a un convenio que tenemos con la universidad, con la participación de todos los coordinadores, y procuramos, a lo mejor no se alcanza a ver, que fuera lo más gráfico posible. Entonces antes entraba un MP nuevo, ¿quién enseñaba o cómo estaba ahí la onda? A ver, fíjate, hay dos antecedentes. Se había hecho un manual del Ministerio Público que nosotros encontramos en 1991 y uno en el año del 2003. Esos son los antecedentes que encontramos nosotros de manuales. Si te fijas, los dos eran anteriores al cambio de modelo del tradicional al acusatorio adversarial. Entonces, bueno, hasta darnos a la tarea de decir, aquí tenemos este manual y tú, Ministerio Público que estás en homicidios, estas son las diligencias que tienes que hacer en este orden. A ver, tu denuncia, la noticia crímenes, la pericial en criminalística, el análisis de los teléfonos celulares, la evaluación de los testigos, un checklist. Esto es lo que a ver, y tú en robo de vehículos, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que darlo de alta de inmediato en el sistema del Silver, tienes que revisar la metodología, el modus operandi, estos testigos que te acrediten la propiedad, y así con cada uno de los delitos, para que puedan tener una referencia por escrito de qué es lo que se tienen que hacer. Segundo, estamos trabajando de manera muy importante, e insisto, pues con el apoyo institucional de poder ingresar nuevos ministerios públicos. Hay una cifra que 230 ministerios públicos integrando julio del 2023. ¿Sí? Para noviembre del 2024 yo tenía menos ministerios públicos, tenía 223 integrando y había ingresado 40 ministerios públicos nuevos. Pues, ¿cómo es posible que no obstante que ingresé 40 ministerios públicos nuevos con un apoyo institucional, con una visión que se me permitió contratar personal y que posteriormente cumplieran el requisito institucional de lo que tendría que hacer la academia, tenga menos? Pues porque hubo renuncias, hubo comisionados, hubo jubilados, hubo pensionados. Entonces no estamos alcanzando a rotar suficientemente incluso las plazas existentes. Entonces, bueno, ya lo tenemos diagnosticado, tendremos que tener una estrategia para reponer ese personal, pero además pues no se van y se compran en una tienda de autoservicio, sino que hay que formarlos y hay que enseñarlos con un manual, hay que seleccionarlos y hay que capacitarlos. Durante este año y medio hemos tenido una capacitación continua en cuestiones de fondo, por ejemplo, teoría del delito. Un ministerio público, lo que el ABC de un ministerio público es que tiene que dominar la teoría del delito. Y bueno, se les impartió un curso junto con la UASH, utilizando las plataformas virtuales, con videos, con material, con lecturas, con exámenes, para que repasaran y trataran de dominar la parte esencial que es la teoría del delito. En la parte de los coordinadores, estamos también en un convenio con la Facultad de Derecho y la UASH, dándoles una maestría que ve los aspectos de teoría del delito, de procesal penal, pero también desarrollando sus habilidades gerenciales. Porque luego llegaba un ministerio público, era un muy buen ministerio público, y decían, ponlo de coordinador, pero ya cuando es coordinador no tan solo tiene que saber de derecho penal y derecho procesal penal, sino que tiene que saber administrar recurso humano, tiempo, metas, para poder hacer eficiente ese liderazgo. Entonces, eso, entre otras cosas, nos permite otra vez volver a revisar los indicadores, y de 230 carpetas promedio mensual que se judicializaban en julio del 2023, el mes de marzo del 2025 el reporte que me dan es que se judicializaron 412. Entonces ahí sí te habla de decir, a ver, tenemos pocos menos ministerios públicos, pero estamos judicializando más. Y de 916 audiencias promedio mensual que eran de julio del 2023, el reporte es que en marzo del 2025 se celebraron 1,100 audiencias, es decir, 185 más. Entonces, con menos estamos procurando ser más eficientes. Evidentemente el compromiso principal aquí es de los ministerios públicos. Ellos son los que se han puesto la camiseta, ellos son los que en el diálogo con nosotros han dicho, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestras áreas de mejora? Estamos dispuestos a que nos miden, a que nos evalúen, y vamos haciendo de manera más organizada y ordenada nuestro trabajo. ¿Y cómo se les está incentivando, aparte del tema de la capacitación que usted nos comentaba que es muy bueno, el tema, me imagino que cambia algunas incluso dinámicas internas para poder propiciar, pero ¿cómo se está viviendo? A ver, no sé cómo dicen, ¿cuál es el ambiente laboral ahí en la Fiscalía Zona Centro? Estamos trabajando en varios aspectos, por eso, fíjate, punto número 1.
Hay un esfuerzo muy importante, una gestión muy eficiente del fiscal Jáuregui con la gobernadora del estado, a través de la Secretaría de Hacienda, y en diciembre del año 2023 se hace un incremento importante en las compensaciones de todos los ministerios públicos del estado. Tenía mucho tiempo, tenía muchos años que no se daba ese incremento tan trascendente, porque pues dicen que el cariño se refleja en la nómina, ¿verdad? Claro. Entonces ahí podían, por supuesto que nunca será suficiente y a lo mejor y siempre se requerirá más, pero bueno, poco a poco se va generando esta perspectiva de que se sientan apreciados. Yo creo que el mensaje de la gobernadora, del fiscal general respecto a los ministerios públicos es: sí, valoro su trabajo, esto es lo que puedo aumentar ahorita y seguramente en un futuro los podremos hacer más. Pero de la mano con esta evaluación que te comento, pudimos obtener una cierta cantidad, de tal forma que a los 10 ministerios públicos que hacen alguna acción relevante durante el mes se les da un bono de 2,500 pesos. A lo mejor no es una cantidad tan grande, pero es una forma de estimularlos y decirle: oye, obtuviste esta orden de aprehensión de este asunto, o sacaste este rezago, o resolviste tantas carpetas de investigación de la meta que te estamos estableciendo, que la meta que les pedimos es: tienen que resolver por lo menos un 5% más de las carpetas que reciben en el mes. Esto es, si un ministerio público recibe 20 carpetas para investigación en un mes, pues tendrá que resolver 21. ¿Por qué? Pues porque es la única forma en que vamos a ir eliminando el rezago. Bueno, quien empieza a tener estos logros destacados, los coordinadores los proponen y se hace una comisión, y entonces vamos otorgando estos 10 bonos mensualmente. Y la proyección en el análisis es que podamos contar más adelante con otro tipo de estímulos para poder ir mejorando sus percepciones, incluso su categorización como ministerios públicos A, B, C o D, y otros estímulos que puedan todavía sentirse estimulados quienes lo están haciendo bien, y también que se note quien lo está haciendo mal, porque no podemos dejar que no se note quien lo hace bien y quien lo hace mal. Y a quien lo hace bien hay que premiarlo, y a quien no está haciendo un rendimiento adecuado hay que ir a decirle: oye, a ver, ¿qué está pasando? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo puedes mejorar? ¿Necesitas capacitación? Te capacito. ¿Necesitas entrenamiento? Te entreno. ¿Te necesitas alguna otra mejor? Pero si después de un tiempo de todos modos vemos que no hay la actitud, no hay el desempeño, no hay las cualidades para estar en el Ministerio Público, a lo mejor y pueden ser muy eficientes en algún otro desempeño de las áreas del derecho, bueno, pues entonces pues tendrá que haber algún correctivo, incluso pues que dejen de formar parte de la institución, porque sí, realmente la función que se le tiene encomendada al Ministerio Público es de las más básicas y esenciales para una sociedad. ¿Qué mensaje le mandaría precisamente a los ministerios públicos? Sabemos que pues, la fiscalía o todas las fiscalías, el trabajo no es fácil, el trabajo es mucho el trabajo que hay en todas las instituciones públicas, salud, diversas cuestiones que hay, es mucho el trabajo. ¿Cómo afronta eso, fiscal? ¿Cómo lo manejan? Bueno, primero agradecerle su compromiso. Y siempre voy a generalizar respecto a los que hacen bien su trabajo, que son la mayoría. Habrá, como en toda organización, lugar, quien no lo hace bien, pero yo agradezco el compromiso por cumplir con una función esencial, que es la de procurar justicia para los ciudadanos. Eso es lo fundamental, que ellos sean conscientes de la importancia de su trabajo, de que si uno puede circular en las calles, si uno puede vivir en una convivencia social aceptable, parte esencial es porque el área de la Procuración de Justicia, en combinación con las áreas policíacas, que luego se confunden mucho, porque van de la mano, pero no es la misma, y la función de la seguridad ciudadana está encomendada a las policías, desde la investigación, la policía municipal, la ministerial, la Guardia Nacional, que con todos hemos tenido una gran coordinación, pero luego la parte de la integración de las carpetas de investigación para la presentación ante los tribunales de los casos y que exista aplicación de la ley al caso concreto para que no exista impunidad. Esa es una función sustancial, esencial. Vengo en este momento de tener una plática con los ministerios públicos de atención temprana, que son los primeros que atienden a las personas, y les decía: a ver, su labor principal es atender amablemente, rápidamente y eficientemente a las personas. Que las personas puedan ir y en un lapso de entre 15 y 20 minutos puedan presentar su querella o su denuncia, y ustedes tomen los datos, les digan que en la brevedad un ministerio público, que es el que va a integrar su carpeta, se va a comunicar con ustedes para darle seguimiento a su carpeta de investigación, y que esa persona en esa primera impresión con la institución se sienta que fue escuchado, que fue atendido,
que pudo ir a quejarse de que se cometió algún delito o algo que él pensaba que era un delito y después de que se estudie resulte que no es precisamente una conducta delictuosa, pero alguien estudió su asunto y le dijo, oiga, esto no necesariamente tiene que resolverse en una instancia de Ministerio Público. Y es que muchas veces la gente llegamos con crisis, ¿no? O sea, desafortunadamente por la impresión que tenemos de lo que fuimos víctimas. Dice el fiscal, y esa es una frase que repito y no me canso de decir, es el fiscal general. Dice, los ciudadanos que llegan a la fiscalía son aquellos a los que el Estado mexicano les falló en lo más esencial, que es darles seguridad. Lo menos que podemos hacer es ser empáticos con ellos. Porque efectivamente la persona a la que le robaron su vehículo, a la que se metieron a su casa, a la que la defraudaron en Facebook, a la que le dañaron su vehículo, por no hablar de delitos más graves, sí, claro. ¿sí? Imagínense los más graves, pero simplemente todas esas personas, pues hay un estado emocional de enojo, de frustración, de necesidad de que haya una atención por parte de la autoridad. Y en eso, de veras, insisto, y perdón que lo repita tanto, la gobernadora ha sido muy enfática en las pláticas, todo debe de ser orientado a atender al ser humano, sí a que baje la incidencia delictiva, sí a que los números nos den, pero sobre todo en la atención humana, que tengamos una administración de justicia que sea humana y que permite tener un orden de jurídico eficiente. ¿Traerán o buscarán más ministerios públicos este año? El plan que está planteado, uno es por lo menos cubrir las plazas que ya están asignadas originalmente, que se nos permita cumplir estas plazas, que se pueda reponer rápidamente si algún compañero tiene alguna otra oportunidad o renuncia o simplemente no es lo que le satisfacía, y que eso se pueda reponer pronto, que no sea... Y yo creo en la estimación que se ha platicado, hemos recibido, insisto, el apoyo del secretario de Hacienda, de la Dirección Administrativa, cubriendo las plazas que tenemos, más otras 20 plazas extras, me parece, y haciendo estos procesos de reingeniería y eficiencia en los quehaceres diarios del Ministerio Público, me parece que pudiéramos atender de manera aceptable el proceso del Ministerio Público. Interesante todo esto, fiscal. Para la gente que no lo sabe, yo sé que muchos sí, pero pues el Estado se divide en zonas, ¿no? Al menos dentro de la Fiscalía General del Estado se divide en zonas. Y ante esta situación, ¿cuál es la dinámica que se vive en la Fiscalía Zona Centro? Bueno, ¿cómo se lo pudiera explicar a la gente? La dinámica en Zona Centro, bueno, el 80% de la incidencia delictiva de lo que es Zona Centro es la ciudad de Chihuahua. Esa es la gran parte. Luego tenemos otros municipios que tienen fenomenologías diferentes. Está Delicias, está Camargo, está Saucillo, está Meoqui, Santa Isabel, Ojinaga, Aldama, y cada uno tiene su propia fenomenología, pero el 80% está en la ciudad de Chihuahua. Ahora, hablando de números o de estadísticas, pudiéramos pensar, más o menos, en julio del 2023, que llegamos, estaban sucediendo en la ciudad aproximadamente entre 40 y 50 homicidios mensuales. ¿Son muchos? Sí, son muchos. Son muchos menos de los 120 que sucedían en el año 2010 al 2013, ¿sí? Pues la mitad, pero eran muchos. Y en este año, por ejemplo, el mes de febrero tuvimos 21 homicidios en la ciudad de Chihuahua. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pues quisiéramos que fueran 10, pero en relación con los 50 o 60 de hace año y medio, o con los 120, pues realmente tenemos una reducción en la incidencia delictiva de manera importante. Otro caso particular es el robo de vehículos. En la época de mayor incidencia delictiva se roban 1,000 vehículos al mes en la ciudad de Chihuahua, 200 con violencia. En julio del 2023 se estaban robando alrededor promedio de 60, 70 vehículos mensuales, 3 o 4 con violencia. Las últimas estadísticas de los últimos meses estamos por debajo de los 50. Muchos son motocicletas itálicas y otros, algunos, les roban el vehículo, les quitan la batería y los dejan abandonados. Tenemos que seguir atendiendo esos delitos, tenemos que seguir haciendo esfuerzos por disminuir esa incidencia delictiva, pero evidentemente no es ni por mucho lo que vivimos o lo que se está viviendo en otras partes del país. Entonces, bajo esa perspectiva, el Ministerio Público, en la incidencia, lo que tiene que hacer es que no existe impunidad. Es decir, respecto a aquellos casos que son de su conocimiento, cuando estamos bien organizados, cuando el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Municipal, la Ministerial, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, que así se ha dado, y viendo la estrategia diferenciada
del tema de homicidios o robo de vehículo, en fin, podamos procesar esas denuncias, esos hechos, y que se aplique la ley al caso concreto. Entonces, te pongo ejemplos muy concretos de lo que los ministerios públicos de zona centro, bajo la dirección del fiscal general, han podido implementar. En el año del 2022 se vincularon aproximadamente 50 personas por homicidio. Hubo 50 autos de vinculación por homicidio. Es un delito el más grave que tenemos que investigar nosotros. Sí. Para el 2023 fueron 75, pero para el 2024 fueron 108. Entonces, si tú te fijas, en un año y medio se duplica la eficiencia en vinculaciones a proceso por el delito más delicado que existe, que además en muchas instancias tiene que tener alguna relación con delincuencia organizada, y no obstante el Ministerio Público, con el apoyo de las policías, de todas coordinadas, está teniendo los datos de prueba para presentarlos ante los jueces y que tengan vinculaciones. O en el caso de los robos, hemos tenido estrategias por volumen, en el cual, fíjate, este dato es bien interesante. La hora audiencia está calculada que aproximadamente le cuesta al Estado 14,000 pesos, más o menos. O sea, una hora de audiencia cuesta 14,000 pesos. Bueno, entonces teníamos una gran cantidad de robos que eran de poca monta, en muchos casos se recuperaba el monto de lo robado. Y si tú llevabas esos robos por separado, pues implicaban un montón de audiencias, un montón de horas de tiempo de personas que fueran, pero además era un costo muy importante. Con el apoyo del Poder Judicial, con el Ministerio Público organizado, ya hemos logrado que en los últimos 2 meses tengamos audiencias concentradas del delito de robo. Entonces la primera fue con 50 imputados en una sola audiencia, y la segunda fue con 25. Entonces, si tú sacas las cuentas de cuánto te hubiera costado llevar esas audiencias por separado, estamos hablando de 3 millones de pesos. ¿A cuánto te costó llevar una sola audiencia y llegar al mismo resultado? Porque por el monto y por el tipo de delito iban a llegar a una suspensión condicional del proceso. Es decir, si los hubieras llevado por separado te hubiera costado más de 3 millones de pesos, si los llevaste de manera conjunta, y al Estado le costaron aproximadamente 80,000 pesos procesar. Pero además la percepción es que pudiste hacerlo de manera concentrada, más eficiente, y el imputado estuvo frente a un juez y recibió una consecuencia jurídica por su infracción a la ley. Entonces, cuando empezamos a tener este tipo de estrategias diferenciadas, empezamos a tener otro tipo de resultados para poder atender pues masivamente la incidencia que nos está correspondiendo. Pues interesante todo esto, fiscal. Hay muchos temas que pues están a la orden del día, el tema de la reforma judicial, las elecciones, que me gustaría tocarlo en otro punto porque se le reconoce su experiencia en materia académica, su experiencia en la relación con el Poder Judicial, que sin duda van de la mano el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y bueno, me gustaría después hacer su análisis respecto a esto, pero ¿algo más que agregar? No, agradecerte la oportunidad de poder comunicarnos con la sociedad y con los ministerios públicos también, que sepan que valoramos el trabajo que están haciendo y los esfuerzos. Falta mucho por hacer. Hay muchas áreas de oportunidad, no se pueden echar campanas al vuelo, pero cuando vemos que hay seres humanos que están comprometidos con su trabajo, que están dispuestos a convertirse en más eficientes y tratar más amablemente, eliminar los resquicios de corrupción que puede existir con ese compromiso, pues bueno, creo que es importante que nos permitas darlo a conocer. Pues muchísimas gracias, fiscal. Al contrario, gracias a ti. Y agradezco de nueva cuenta a Eleodoro Araiza, quien es el fiscal Zona Centro, el habernos acompañado en este espacio. Ya lo sabes, síganos a través de las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y nosotros nos vemos hasta la próxima.